Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast en el cual nos estamos enfrentando a los diferentes monstruos, a los diferentes asesinos de las películas de terror. ¿Qué pasó? Pues saludo a la audiencia, güey. O sea, como que tú sigue hablando. Vi como que estaba sacando un moco o algo así. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, soy su presentador especial y de este lado me acompañan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Ortiz, alias El Muerto en esta ocasión. Ok, y de este lado tenemos a Coco, alias el no muerto en esta ocasión. Oye. Y el día de hoy vamos a aprender cómo sobrevivir a el monstruo de la criatura del lago negro, o también como se puede conocer como el monstruo del lago negro. Y de la laguna negra, albur, sí. Más digo de la laguna negra, que de hecho pues es en inglés, entonces pues se tendría que ser como la Black Lagoon, no sé, pero bueno. A ver, Coco, cuéntanos quién es el monstruo, la criatura del lago negro, la laguna negra. Pues el monstruo criatura de la laguna negra es un monstruo, sobre todo también de lo que ya hablamos, ¿no? Sobre todo porque en estos últimos podcasts hemos tomado como los Universal Monsters. Ajá. Es parte de ese universo y es un ícono del cine de terror de mediados del siglo pasado, el cual es, ahora sí, es un monstruo que habita en una laguna donde llegan precisamente a indagar o querer indagar científicamente algunas cosas que se están presentando en ese lado y se topan con él. Ajá. Pero a su vez como que se dan cuenta que el monstruo tiene cierto raciocinio y de repente llega a suceder un cierto halo, llamémosle así, un cierto acercamiento levemente romántico entre la que es la protagonista, que era parte del equipo, y el monstruo. Nada más que Hollywood, el Hollywood de esa época no se daba la suficiente licencia para que se gestara ese romance como tal. Había más censura. Exactamente, aparte lo pone como una imposibilidad. O sea, al final de cuentas el monstruo se queda como monstruo y no sucede absolutamente nada, pero ya la gente se quedaba con ese imaginario. Y de hecho hay escenas bien clásicas de esa película que digamos que han trascendido en la historia del cine y se han incrustado en la cultura pop, como es el nado sincronizado prácticamente entre el monstruo en el fondo de la laguna. Ajá. Y la chica nadando superficialmente en ella, ¿no? Y es una toma espectacular, muy buena, de un plano general, y la neta está súper ultramente bien sincronizado, o sea, muy de ballet, diría yo. Está muy bella esa toma, pero también estamos hablando de cine que se consideraba de serie B o de bajo presupuesto y que a veces era como muy vilipendiado o muy menospreciado, pero ahorita ya lo vemos totalmente como una película de culto. Fíjate que investigando en internet me di cuenta que bueno, la película original, por así decirlo, es la de 1954, sí, que es en blanco y negro. Sí. Después en los 70 hubo no sé si era un remake y 2 secuelas, en donde, bueno, la primera película no, según yo, no existe como tal esta especie como de romance o acercamiento de la protagonista y el monstruo, porque digamos que es apenas el momento en el que lo conocen, pero en la de los 70 sí, se supone que en la segunda parte, porque aparte esas películas 70 ya son a color, en la segunda parte ya es donde le pasa lo mismo que a King Kong, al monstruo del lago negro, lo atrapan, se lo llevan a la ciudad y por la convivencia y por todo lo que está pasando se llega a enamorar de la protagonista de la película y es donde pasa lo que tú dices. De hecho, la portada de la película de esta secuela es el monstruo cargando a la protagonista y como que escapando hacia... No, y lo que estaba bien chido de esa época que me fascina es todos los pósters y toda la publicidad que hay alrededor siempre eran dibujantes extraordinarios, o sea, los que hacían las portadas, están bien chidísimas las portadas de esa época. El asunto aquí es que pues no le supieron sacar tanto partido, porque pues la también progresión y las secuelas sí, pues no fueron tan buenas tampoco. Y aparte yo creo que todo en aquel tiempo, 70, de los 50 a los 70, ya, posiblemente ya los 80 ya no tanto, todo se veía pues muy falso. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la serie de Perdidos en el Espacio, y todos los extraterrestres que salían pues se veían totalmente falsos, ¿no? Sí, no, aparte había esta inocencia en la ciencia ficción, que era desde una perspectiva muy blanca, ¿no? O sea, que eran efectos muy baratos también, la maquinaria y todo lo que ocupaban pues era muy económico. Yo recuerdo ver las películas como por ejemplo, que se la recomiendo mucho con Jane Fonda, que es la de Barbarella,
que era muy inocente todo alrededor, a excepción de ella encuerada, pero era muy inocente todo lo que se veía de la maquinaria del espacio, las naves, todo. Entonces, vienen de esa cultura en donde la serie B predominaba, sobre todo en estos temas, en ciencia ficción, en terror y todo. Ahorita estamos en una época muy bella en donde ya vemos el terror de una forma ya mucho más culta. Existe un movimiento que se llama House Horror, que lo ve desde una perspectiva mucho más artística. No, y aparte las maneras de hacer a los monstruos ya están más estilizadas. Ya hasta le buscan cómo podría ser una combinación con diferentes animales. Y de hecho el monstruo de la Laguna Negra fue precisamente el inicio de eso. Ajá, porque era un traje hecho de látex, pero era hermoso. O sea, tú ves el traje inmenso así, porque de hecho ese traje se perdió durante mucho tiempo, el traje original, y de repente alguien lo encontró y lo compró como por $1, una cosa así, y luego se restauró y ya se puso en un museo, pero imagínate, eran trajes que se empleaban para la película y se desechaban. Pues de hecho muchas de las cosas desde los 80 se fueron dejando de los trajes. Me acuerdo hace poquito vi los trajes de las tortugas ninja de la primera película, sí. Y ya están también pues todos descuidados, como que los agarraron, hicieron lo que tenían que hacer, no los destruyeron, pero los aventaron en una bodega y pues ya terminaron todos carcomidos. Obviamente ese traje, a lo mejor ese traje resistía más porque era hecho de petróleo totalmente, no ya hay otro tipo de plásticos, ¿no? Menos sí, de material, ¿no? Rafa, cuéntame, yo estoy platicando contigo acerca de esta película, güey, poquito, por Facebook. Cuéntame dónde conociste al monstruo de la Laguna, porque ahí fue donde yo también lo conocí. Sí, mira, bueno, yo corría el año de 1990 y algo más o menos, ajá, cuando en el Canal 5, un domingo, salió El Monstruo, güey, de la mano de Chabelo y Pepito, güey. Ahí conocí a Chabelo y Pepito, sí, los monstruos, güey. Que de hecho, bueno, a nosotros obviamente no nos tocó ver las películas en televisión abierta estas del Monstruo de la Laguna. Yo no recuerdo que se hayan pasado en televisión abierta, ¿tú sí? No, de las hecho... de King Kong de setentera sí las pasaban, pero estas no. De hecho, fíjate, por ejemplo, a mí me tocó ver bueno, para también la gente que pueda curiosearle ahí de repente, pero a mí me tocó ver en los canales de gobierno, en este caso en TV UNAM, me tocó ver El Monstruo de la Laguna Negra y me tocó ver King Kong de 1933. O sea, porque luego de repente esa sección en UNAM se llamaba Filmografía UNAM y tenían un cierto tema. Entonces en esa ocasión era como todas las cosas de octubre de lo de Halloween, y luego lo iban a poner con Noviembre de Día de Muertos. Entonces pues literal hicieron todo lo que pudieron con clásicos, y salió El Monstruo de la Laguna Negra, salió Drácula, salió King Kong, salió La Momia también, salió El Hombre Invisible. O sea, entonces pues esa fue mi oportunidad de aprovechar y ver las películas originales, pero por un medio totalmente alterno que no sé si la gente visite, ajeno a la televisión comercial. En televisión abierta. Sí. Bueno, ahorita ya tenemos más canales en televisión abierta, ya hay de UNAM, ya tenemos el canal también 22, que es Conaculta, o era Conaculta, ya no sé cómo se llama ahorita. Y sí, de repente ponen películas bien extrañas, güey. Sí. Me parece que hace poquito pusieron una de las primeras películas de los Méliès, ¿se llama? Sí. Donde el viaje a la luna, ¿sí se llama? De Méliès, de Georges Méliès. Ajá. Entonces, pues ahí tienes la oportunidad de repente de ver esas películas que se ven extrañas porque pues, son películas que la cámara está totalmente fija. Obviamente películas muy viejas, pero remasterizadas, y que le dan como que este toquecito de que todo se vuelve más claro a lo que de repente veías en videos así random que aparecen de repente en programas de televisión. Entonces, pues hay que buscarle, de repente puede salir la oportunidad de verla. A ver, Rafa, ya hablamos del monstruo, ya sabemos de quién estamos hablando, güey. ¿Cuáles crees tú que serían las debilidades del Monstruo de la Laguna Negra? Así a primera instancia, ¿qué le ves? Estoy pensando, y de hecho lo estoy viendo por las imágenes. Es que mira, realmente el Monstruo de la Laguna Negra es como muy extraño, porque a pesar de que tiene la figura humanoide, o sea, realmente no podemos definir exactamente qué es. O sea, porque realmente no hablamos de un demonio, no hablamos de un ente, no hablamos de un humano como tal que sufrió un accidente. O sea, es una cosa aparte, completamente aparte. Que de hecho en la historia de la película, de lo que investigamos en lo que es la película original, es una criatura extraña que se encuentra en el Amazonas, en Brasil. O sea, ni siquiera te dicen qué es tampoco, tampoco simplemente es una criatura. Entonces tal vez alguna debilidad, no la encuentro ahorita todavía, espera, me estoy pensando. Yo creo que sí sería débil, por ejemplo, ante ataques físicos, aunque se supone que sí es o sea, al ser una criatura, una bestia,
pues sí es muy fuerte. Exacto. Pero sí le puede hacer daño físicamente, ¿no? No, y en este caso, por ejemplo, algo como lanzas, balas, cosas por el estilo, sí le hacen daño. Lo que usan Trinches, los arpones. Los arpones, ajá, los Sí, arpones. sí le pueden hacer daño. Sobre todo porque estamos hablando también de que precisamente era un críptido. O sea, Dale. Hablando, ajá. En el contexto de la película. Pues. Sí. ¿Qué otra debilidad verías tú, Luco? Yo creo que por lo que más o menos tengo entendimiento, pues depende mucho de la laguna. O sea, él es un animal con, bueno, no un animal, sino un ente con branquias y no precisamente que pueda respirar totalmente fuera de su entorno. O sea, sí puede, pero aguanta cierto tiempo. Yo creo que al ser un animal, como tú dijiste, críptido, tal vez el hecho de que su territorio es la laguna es como que el único lugar donde realmente puede, digamos, ejercer su poder, ¿no? Sí. Porque en una de las películas supone que sí se lo llevan, te digo, le pasa como a King Kong, se lo llevan a Nueva York o algo así para exhibirlo. Se alcanza a escapar, pero realmente no hay forma de que él llegue otra vez a su mundo, digamos, ¿no? Entonces se siente perdido, no sabe qué hacer y obviamente pues, lo vuelven a atrapar, ¿no? Dentro de la película. Entonces yo creo que sacarlo de su lugar de origen es otra de sus grandes debilidades, porque no hay donde, por ejemplo, ya en su lugar él sabe dónde esconderse, sabe por dónde salirte, sabe a lo mejor cómo acecharte, te puede inclusive franquear, ¿no? Te puede decir stop, bueno, se ve como que estás de un lado, sale por el otro, cosas así, ¿no? Inclusive te puede esconder, te mata y te esconde y pues ya dónde quedó escondido, pues quién sabe. Yo creo que sería otra de sus debilidades. Fortalezas, ¿cuáles crees que sería una de sus fortalezas, Rafa? Tú que lo bueno, ves. hablábamos obviamente de la fuerza sobrehumana, ¿no? Ajá. Por ser una bestia. Ya lo dijiste tú, el conocimiento de su entorno. ¿Qué más podría ser? Sí. Bueno, la habilidad de poder estar dentro y fuera del agua también. Sí. Y si está en el agua, pues obviamente va a ser muchísimo más ágil que tú. Obvio. Y que cualquiera de tus aparatos, si tienes un bote, si tienes una lancha, o sea, él tiene ventaja por el territorio. Exacto. Aparte, pues es una laguna negra, no lo vas a ver venir. ¿Y si eres negro en una laguna negra? De hecho, en las lagunas, a menos que el agua sea súper cristalina, yo creo que no se puede ver, o sea, no puedes estar realmente adentro y ver todo el panorama. Y luego, como se hace en las películas, que de repente se avientan al agua sin ningún tipo de... Sí, también eso es de protección. De protección, sí, eso es completamente irreal. Entonces, ahora imagínate una noche oscura y te metes al agua sin protección, pues, sin el día no ves nada. Y aparte, si el agua está toda turbia, pues menos, ¿no? Y solo. Y luego aparte también ahí en el contexto de la película pues él es el depredador dominante, ¿no? Sería el alfa. Pero él es el alfa en su territorio, pero por ejemplo puede haber muchísimos más animales que cuando no esté él quieran dominar, como un cocodrilo, por ejemplo, o un caimán, una barracuda, un pacú, ay güey, una piraña, capibaras, ok, entonces ya tenemos habilidades, ya tenemos debilidades. ¿Cuál sería la estrategia más prudente para sobrevivir al monstruo de la Laguna Negra? Yo tengo la perfecta, güey. Okay, primero tú empiezas. Yo voy a decir una pendejada, güey. Yo también, güey. La perfecta es no ir al pantano. ¿Sí? Es muy pendejo, pero sí, o sea, su gran fortaleza dentro del guión de la película es que si tú no estás en su territorio, en el pantano, en la laguna, pues no te va a hacer nada. Exactamente. Ahí está mi estrategia. ¿Cuál sería la tuya? Mira, le iba a decir, güey, pero me puedo meter en muchos problemas legales. Sí. Entonces mejor me voy a callar la boca y me voy con la de Coco. Sí, güey. En la película de Chabelo y Pepito, obviamente no está en la Laguna Negra, está en, bueno, digamos que se meten en unas cuevas. Ajá, está como una piscina. Y se los van encontrando y está como una... de hecho es como una pileta. Como una pileta, como ¿cómo se llaman los cenotes de Yucatán? Cenotes, güey. Sí, bueno, cenotes. Está en uno de esos, entonces de ahí se sale y después, creo, si mal no recuerdo, después se tiene que meter a una tina de baño donde hay agua porque ya no, obviamente no aguanta estar tanto tiempo fuera del agua. Entonces ahí está otra de sus debilidades, hay que sacarlo del agua y tratar de que no se vuelva a meter, ¿no? Llevarlo a Monterrey. Llevarlo a Monterrey. Yo lo que... En verano, güey. Llevarlo a Monterrey en verano. A mí lo que se me ocurría para atacar al monstruo era no sé, tal vez verlo, esperarlo que esté afuera del agua y de repente rociarlo tal vez con cal o algo que lo deshidrate, o que lo deshidrate lo más posible. O colgarlo al sol, güey. Para debilitarlo. Ándale, ¿no? Como la fruta. Como la fruta. Entonces,
Bueno, para debilitarlo ya pues, hay que caerle ya encima, ¿no? Claro, hacerte amigo del gorila, güey, para que lo mate, como en la película de Chabolín contra el monstruo. Ándale, no, Chabolín. Entonces, bueno, pues ahí estaría lo que es el monstruo de la Laguna Negra. Últimos comentarios ya para terminar este podcast, que fue bastante rápido. Bueno, igual nada más, como siempre, invitarlos a que vean esta joyita también del cine de terror. Hay que hacer una diferenciación, porque me pasó, y lo hablábamos aquí afuera del aire, ajá, que uno es el monstruo de la Laguna Negra y el otro es el monstruo de la laguna, ajá, como tal. Entonces uno es un superhéroe, el otro es un monstruo. Entonces nada más igual buscar exactamente cuál es, ¿no? Para que no haya ese asunto de confusión en el aspecto de lo que estamos viendo. Creo yo que sí es una joya interesante. Como bien dijo Coco, es de bajo presupuesto, como todo lo que hemos hablado en este momento, excepción de Drácula. Casi todo del cine, ¿no? Sí, todo lo de terror. Sin embargo, creo que sí sería muy interesante como darte a la tarea de buscarla. Sobre todo la primera película, ¿eh? Sí, sobre todo esa. Es donde se plantea todo. Y pues nada más, ¿no? Denle la oportunidad. Sí, creo que es un monstruo muy limitado en cuanto a sus habilidades, güey, por lo que acabamos de decir. Realmente si no estás en la laguna, pues no pasa nada, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé, Coco. Pues yo lo que puedo decir es que siempre hay que añadir un poquito más. Como ha ejercido tanta influencia en la cultura pop, pues yo diría, el primer ejemplo que yo les daría efectivamente para que puedan ustedes, si tienen ganas de ver un romance entre monstruo y chica, ajá, pues que vean... el bestialismo. Okay. Que precisamente vean esta película multiganadora del Oscar de Guillermo del Toro, en donde su sueño era precisamente que al momento de cuando él vio el monstruo de la Laguna Negra, su sueño era que la chica y el monstruo pudieran tener algo. Entonces, de alguna forma, es la primera vez en la historia del cine que eso se logra con esta película. Entonces, búsquenla hasta en HBO, de hecho. En ese tipo de películas, porque hay otras películas medio raras. Ah, bueno, sí. Entran en el tianguis de los domingos. O, por ejemplo, el Pikachu que da miedo. Entonces, bueno, ahí sí ya, dependiendo de lo que ustedes quieran ver. Sí, pero en los establos. Pero The Shape of Water pues está precisamente en HBO, ajá, para que la aprovechen totalmente. Es una super joya del cine contemporáneo. Y como dice Rafa, de repente pues hay muchos monstruos en lagunas. Entonces Swamp Thing es una grandísima obra que la escribió Alan Moore, y que si pueden leerse los cómics adelante. Si pueden ver recientemente la serie de Harley Quinn, sobre todo esta última temporada, salió Swamp Thing haciendo una aparición y le cambiaron un poco su personalidad o su origen, pero realmente fue de forma muy graciosa y de forma muy respetuosa a los cómics originales. Y por otro, si quieren estar interesados en algo de Marvel, pues es Man-Thing, que también es el Swamp Thing de Marvel, llamémosle así, que no es ni uno ni otro porque se complementan entre ellos, pero está muy bueno. Man-Thing es un superhéroe muy poderoso que controla precisamente la dimensión natural del universo Marvel. Entonces, está bastante interesante. Entonces, pues, investiguen al respecto, y estas 3 recomendaciones son las mías con respecto a la influencia que ha tenido el monstruo de la Laguna Negra en la cultura pop. Y fíjate, haciendo otra mención de otra película de Guillermo del Toro que también se me vino a la mente, en las películas de Hellboy, uno que sale un monstruo que es Sapiens, se llama, de rojo, que es, digamos, el monstruo de la Laguna Negra, por así decirlo, o una variante de esa especie, ¿no? Y que también es muy interesante de repente ver todas estas referencias a películas anteriores y cómo van adaptando estos monstruos antiguos a nuevas películas. No de hecho, en la exposición que hizo Guillermo del Toro de En Casa con Mis Monstruos, ajá, hay un documental al respecto de eso, y te explica Guillermo del Toro las diferencias y las influencias que él tuvo, y la diferencia que existe entre el monstruo de la Laguna Negra, Ape Sapiens, y el monstruo de The Shape of Water. Sus membranas, sus ojos, su estructura física son totalmente diferentes, aunque puedan verse similares, son muy diferentes. No, pero obviamente son inspiración desde estos. Parten de ahí. Ajá. Por eso es importante conocer los orígenes, tal vez. Bueno, siempre de los monstruos que nos encantan. Sale, pues, gente, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.